Muy buenos días, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud, para continuar en estas semanas de educación en servicio. En esta oportunidad me encuentro acompañada del doctor Víctor Albino Neira, médico neurólogo de nuestro hospital, quien va a tratar un tema muy importante sobre manejo de crisis migrañosa. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros y compartir su conocimiento y experiencia, y estoy segura que vamos a tener una gran información de parte suya y sobre todo la experiencia que tiene sobre estos temas. Bien, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos en esta oportunidad sobre el manejo de las migrañas. La migraña es, conjuntamente con la cefalea tipo tensión, son uno de los síndromes o condiciones médicas más frecuentes en la consulta en medicina, ya sea en cirugía, pediatría, ginecología y mucho más en medicina, ¿no? Bueno, como decía, la migraña y el dolor de cabeza, la migraña es un tipo de dolor de cabeza, al igual que la cefalea tipo tensión, son muy frecuentes. Y ese es el motivo por el cual vamos a tocar este tópico para poder dar una aproximación diagnóstica y, más que todo, darle un tratamiento, que es una de las también consultas muy frecuentes en las emergencias. Bien, la migraña es un tipo de dolor de cabeza frecuentemente intensa, que se presenta en el transcurso de varios minutos a horas. Y tiene la ecualización en la mitad de la cabeza, la famosa presentación hemicráneo, ¿no? De tipo pulsátil, la mitad de la cabeza, o acá, tipo pulsátil, ¿ya? Que dura más o menos entre 4 y 72 horas, es intensa. Se dice pulsátil porque tiene la forma de pulso, o a veces como picahielo, como dicen algunos neurólogos, y es muy incapacitante. Es una de las consultas más frecuentes, como repito, a nivel de la consulta, no en consulta externa como en emergencias. ¿Ya? Generalmente, los dolores de cabeza tipo migraña se exacerban cuando hay mucha actividad física. Por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que estamos en el carro con dolor de cabeza y el migrañoso, al menor movimiento, ¿no? Hay dolor de cabeza. Muchos pacientes que vienen de provincias se quejan en el camino, los pobrecitos, con mucho dolor de cabeza. Es el signo de que hay mayor dolor de cabeza en los movimientos, es el famoso signo de traqueteo. Entonces, es un síntoma principal de la migraña, ¿no? Frecuentemente esta migraña, que es hemicraneana y pulsátil, con traqueteo, se acompaña de muchas veces de náuseas y vómitos. También de muchas dificultades cuando hay mucha luz y muchos sonidos, mucha bulla. El paciente trata de rehuir, trata de salir de esa zona de mucho sonido y muchas luces, porque eso exacerba más el dolor de cabeza. ¿Ya? También se exacerban cuando hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucho pánico, ¿ya? Y también el dolor de cabeza migrañoso frecuentemente se acompaña también de síntomas tipo aura, ¿no? Por ejemplo, se acompaña de un oscurecimiento de la vista con pequeños destellos de luz, ¿no? La famosa migraña con aura. Muy bien, la prevalencia, como decía, es muy común. Más es en frecuencia en mujeres y en hombres. La migraña puede aparecer de muy tempranamente. Los pediatras describen la migraña que aparecen a partir de 3 años de edad. Muchos niños con dolor de cabeza, 3 años de edad pueden aparecer. Y eso durante la juventud se exacerba. Y llegando a la vida más madura en los ancianos, donde disminuye. Entonces, los picos más frecuentes de presentación de la migraña, más en mujeres más que hombres, es en la vida de la juventud, ¿no? 20, 30, 40 años es mucho más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la causa generalmente de las migrañas? Resumiendo,
tiene dos soportes o dos asientos. Tiene una base casi genética o familiar o hereditaria y también una base de factores desencadenantes. La base genética se refiere a que hay familiares, papá, mamá, abuelos, tíos, que tienen mucha cefalea migrañosa y que lo heredan los descendientes, ¿no? Entonces esa base genética, cuando se agregan ahora factores exógenos, ¿no? La base genética o endógena y la base exógena o adquirida, ¿no? Por ejemplo, como decían antes, hay mucha ansiedad, muchos trastornos afectivos y también comidas ricas en quesos, cítricos, chocolates, sillao, ahumados y ciertas bebidas alcohólicas, ¿no? Y también episodios de insomnio, hace que estos factores exógenos sobre la base genética se haga más patente o expresa el dolor de cabeza tipo migrañoso. Entonces, conociendo más la parte que factores que desencadenan la migraña, ¿no? Entonces, evitar, como más adelante pronunciaremos, evitemos el consumo de quesos, vitamina C o cítricos, o sea, menos camu camu, menos ceviche, menos quesos. Leche sí, pero queso no. Leche sí pueden tomar. Evitar también el chocolate, y evitar las bebidas alcohólicas, el sillao, no se olviden, y los ahumados. Entonces, con eso vamos a disminuir los ataques de dolor de cabeza, conociendo esos factores desencadenantes. Acá tenemos, ¿no? Los quesos fermentados, salchichas, algunos factores estimulantes, como decía, los factores exógenos, aparte de la comida, tenemos los dolores intensos, ¿no? Los consumos muy fuertes, ¿no? Levantarse muy tarde y tener insomnios o tener unas siestas, también desencadenan ataques de jaqueca o migraña. También los cambios de presión atmosférica o de temperatura bruscos también pueden producir, desencadenar los ataques de migraña. Algunos factores, más que todo en mujeres hormonales, ¿no? Se dice que hay un tipo de migraña que aparece a nivel de la perimenstruación, ¿no? Hay mujeres que la migraña se presenta en esa etapa, ¿no? Perimenstrual, ¿no? Porque hay desbalance, se dice, de hormonas en las mujeres, más que todo por supresión de estradiol o estrógenos, ¿no? El ejercicio intenso también produce ataques, desencadena ataques de dolor de cabeza. Acá tenemos un cuadrito de los dolores de cabeza de migraña. Hay dos tipos de dolor de cabeza en migraña. La famosa migraña neurológica o típica y las famosas migrañas ordinarias o comunes o no típicas o no neurológicas. Como decía yo, se presentan generalmente en forma unilateral, ¿ya? Más en mujeres, pueden empezar generalmente de niños, adolescentes, y en la etapa reproductiva de la mujer es más común. La frecuencia entre mujeres y hombres de la migraña es de a veces 3:1, 5:1. Se llama frecuente en las mujeres, en relación con los hombres. No. El patrón de presentación o de iniciación de la migraña es que puede aparecer generalmente en las mañanas y en el transcurso del día, en las tardes o las noches, a esa hora es cuando es más exacerba. A diferencia de los dolores de cabeza por tumores, donde el dolor de cabeza en los tumores es mucho más frecuente e intenso en las mañanas, al despertarse. En cambio, en la migraña, como diagnóstico diferencial, la migraña duele más intensamente en las tardes o en las noches. Ese es un dato a tener en cuenta para hacer una evaluación del paciente con dolor de cabeza. Los dolores de cabeza son, como decía, son de forma intermitente, no aparecen una vez, sino aparecen muchas veces. Pueden aparecer cada semana o cada mes, pero como son más intensos y más seguidos, ya es necesario tomar un tratamiento más profiláctico como tomaremos más adelante. Como decíamos, los factores, ¿no? Desencadenantes, tenemos la luz intensa, los problemas afectivos, de pánico, ansiedad, el alcohol, el insomnio o mucho sueño también produce dolor de cabeza. Se acompañan de náuseas y vómitos, ¿no? Y como veremos más adelante, el tratamiento, de acuerdo a la intensidad y la presentación del dolor de cabeza migrañoso,
se hará. Bueno, acá tenemos otro tipo de dolor de cabeza. La cefalea tensional o tipo de tensión. Es muy frecuente la confluencia o acompañamiento de dolor de cabeza migrañoso con dolor de cabeza tensional. ¿Ya? El dolor de cabeza tensional es de tipo urente, quemante, opresivo, tipo presión, dice el paciente. Hago hincapié en esto porque muchos pacientes que reciben tratamiento para la migraña, como vamos a ver más adelante, no van a mejorar con el tratamiento para la migraña. ¿Por qué? Como lo repito, la migraña frecuentemente se acompaña de otro tipo de dolor de cabeza con factores afectivos, ¿no? Trastornos afectivos o condiciones afectivas. ¿No? Entonces el dolor de cabeza es tipo opresiva, no pulsátil. No pulsátil. La pulsátil es en la migraña. El dolor de cabeza por tensión es opresivo, tipo presión. Es constante, no es intermitente como la migraña, ¿no? Y se exacerba por fatiga, tensión nerviosa. Se acompaña, como digo, frecuentemente de las cefaleas tensionales por depresión, ansiedad, pánico. Por ejemplo, las hemorragias cerebrales, tipo, para hacer una idea, que es muy frecuente también confundirlo con las migrañas, la hemorragia cerebroidea, no, las hemorragias cerebrales son más occipitales, frontales, y cuando son hemorragias cerebroideas, la cefalea es mucho más súbita y mucho más intensa que las migrañas. Ese es otro diagnóstico diferencial. Cuando hay una hemorragia por hemorragia cerebroidea, el paciente generalmente vomita y pierde la conciencia. ¿Ya? Es intensa. Si el paciente no pierde la conciencia, el paciente dice, es el dolor de cabeza más intenso en mi vida, que no aguanto y no soporto. En cambio, la migraña, el paciente puede tolerar y puede dar datos. En cambio, la hemorragia cerebroidea, el paciente no da datos, porque está muchas veces inconsciente. Y se acompaña del dolor de cuello. Cuando hay hemorragia cerebroidea, dolor de cuello, ¿no? Y es un paciente grave, mucho más grave que el paciente con migraña. Bueno, y un diagnóstico diferencial de la migraña con el dolor de cabeza por tumores cerebrales, como dije antes, los tumores cerebrales se presentan con dolor mayormente en las mañanas al despertarse. Este dato es importante. En cambio, la migraña, como decía, se exacerba o duele más en las tardes o en las noches. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, en cuanto al... Una vez ya hecho el diagnóstico en consultorio externo o emergencia, vamos a proceder entonces al abordaje del tratamiento, que es lo que más nos ha reunido aquí. Cuando hay ataques de dolor de cabeza leves a moderados, ¿ya? Es ideal y de pocos episodios es darle suficiente, darle AINES, o sea, el paracetamol, indometacina, naproxeno, ibuprofeno, para con ácido salicílico. Con esas medicaciones, estos ataques iniciales o leves o moderados de dolor de cabeza por migraña ceden y se tratan. ¿Sí? No olvidar que, repito, la migraña, en la mayoría de casos de migraña, se asocian a trastornos afectivos y se asocian a dolores tipo tensión. Eso lo recalco porque más adelante vamos a tomar un caso muy común. Bueno, entonces, oralmente se puede dar paracetamol, naproxeno y con eso tranquilos. Pero como hemos dicho, la migraña son episodios o condiciones médicas que tienden a recurrir o reaparecer semanas o meses más adelante. Entonces es ahí cuando ya estas medicaciones de los AINES no hacen efecto y hacen más bien dolor de cabeza por rebote, ¿no? Entonces el paciente pasará a un estado de dolor de cabeza severos llegando a las emergencias. Entonces, todo paciente que tiene historia de dolor de cabeza migrañoso llega a la emergencia, hubo consultorio externo, la metoclopramida es el fármaco de elección endovenosa, lento, sin diluir. Ojo, repito, la metoclopramida en ampollas
10 miligramos endovenoso, lento, sin diluir, es la droga de elección. No tanto la dexametasona ni los triptanes, como veremos más adelante, porque son muy costosos y el manejo no es óptimo. ¿Por qué? Porque tenemos que monitorizarlo, como veremos más adelante. Con la metoclopramida, una ampollita que se coloque endovenoso, sin diluir y lento, suficiente. Y con eso en pocos minutos el paciente calma. Se dice lento, ¿por qué? Porque si uno pone metoclopramida en forma rápida y en forma muy apresurada, producimos una condición secundaria de la metoclopramida, que es la acaticia. Recordemos que la metoclopramida es un antipsicótico de débil acción y antivomitivo. ¿Qué quiere decir si ponemos rápido? La metoclopramida, si pone rápido, el paciente comienza a presentar intranquilidad, inquietud, temblores, inquietud en las piernas, ¿no? La famosa acaticia, que es muy común cuando se pone rápidamente. Por eso recalco, lento, sin diluir, no es necesario diluirlo, sin diluir suficiente la metoclopramida. Pongo en segundo lugar los triptanos y ergotamínicos solamente a manera de información, puesto que en las emergencias los triptanos y ergotamínicos, si bien hay uso en muchos hospitales y clínicas, generalmente, aparte que son costosos, ya está casi en desuso, casi en desuso. Solamente por mencionar, los triptanes, si bien es cierto, ayudan mucho también en las crisis o emergencias migrañosas, el somatriptán, solmitriptán, naratriptán, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un paciente es migrañoso y es hipertenso o usa antidepresivos asociados, los triptanes están contraindicados. ¿Por qué? Porque puede aumentar más la presión arterial y producir ACVs isquémicos hemorrágicos. Y si usa antidepresivos, podemos producir más efectos colaterales. Por eso el uso de triptanes o triptanos en las emergencias o migrañas severas no es muy común y está casi en desuso. Asimismo, también se menciona en los textos y en las revistas el uso de ergotamínicos, ¿no? La hidroergotamina, ergotamina, que hace 30, 40 años se utilizaba en las emergencias y habían buenos efectos, pero ya está cayendo en desuso. Es más, nosotros a la semana no podemos dar más de 15 miligramos de ergotamina por semana, no podemos dar más. O tampoco más de 6 miligramos de hidroergotamina. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, la ergotamina y los triptanos son agentes, entre comillas, que producen vasoespasmo. Y quiere decir que las arterias y venas, por el uso excesivo de triptanos y ergotamínicos, produce un cierre, entre comillas, de las arterias y venas, y si esto es muy permanente, puede producir, ¿no?, problemas de ACV isquémicos o isquemias en venas, en manos y piernas, o infartos cardíacos y más, ¿no? Y angina de pecho. Y si un paciente tiene problemas, por ejemplo, de estenosis de las arterias lumberares, por ejemplo, y damos ergotamínico a alta dosis, esa isquemia de esa pierna puede exacerbarse y llegar a la amputación. ¿Sí? Entonces, los ergotamínicos tampoco se deben usar en gestantes. Está contraindicado el uso de gestantes. Hay otras alternativas, entonces, como digo, muy buenas, que es la metoclopramida. Eso en la emergencia es muy bueno. ¿Correcto? Bueno, una vez ya salvada o tratada ya la emergencia de la migraña, ¿no?, con metoclopramida, y si el paciente nos dice, sí, doctor, es uno de los episodios más fuertes que me ha dado, yo tengo episodios, ya tengo mucho tiempo con dolor de cabeza, ¿sí? Mucho tiempo con dolor de cabeza, y esto me descuidé y por eso me trajo la emergencia, ya me calmó con la metoclopramida que me pusieron.
Entonces, se tiene que dar entonces ahora, a partir de ahora, la profilaxis. Se ha dado la emergencia. Entonces, la profilaxis se debe dar para pacientes que tienen 2 o más accesos de dolor de cabeza migrañoso en una semana. 2 o 3 accesos. Entonces, el paciente ya es candidato para recibir su profilaxis. Profilaxis se refiere a cuando el paciente debe recibir tratamiento en su casa. El tratamiento para la migraña, como le digo, es un tratamiento largo. Y como lo mencioné al principio, las migrañas frecuentemente se asocian o vienen acompañados, como se ha visto ya en las observaciones clínicas, frecuentemente se acompañan de trastornos o condiciones tipo depresión, pánico, ansiedad y dolor de cabeza tipo tensión. Frecuentemente se acompañan, no siempre, pero es muy frecuente. Tal es así que en las observaciones clínicas que se ha visto, en las observaciones, se han visto que muchos pacientes que reciben solamente tratamiento para la migraña, muchos de estos pacientes que reciben tratamiento para la migraña, solo para migraña, no mejoran. Tal es así el caso de que muchas veces el paciente no manifiesta, no dicen, no lo expresa al médico de que el paciente tiene a veces síntomas de pánico. Por ejemplo, dicen palpitaciones, sensación de miedo súbitos, sensación de ahogo. Siento que voy a morirme, doctor. Quiero salir corriendo. Siento que voy a recibir mala noticia. Entonces, estas manifestaciones son de ataque de pánico. Este ataque de pánico exacerba más al dolor de cabeza de la migraña. Por eso el tratamiento solo para migraña no mejora. O también el paciente dice, doctor, la vida para mí no tiene motivo, no tiene sentido. Ya vivir o morir para mí es igual. Y por motivos de que no, el banco me quiere quitar la casa, mi esposo me ha dejado, o rompí con mi novia, y la vida para mí no tiene sentido. Quisiera ya ahorcarme, quisiera tomar veneno, y la vida para mí no tiene motivo. Entonces estamos frente a un cuadro francamente depresivo y tipo severo. ¿Ya? O también problemas de ansiedad. La ansiedad es un estado de inquietud permanente, mucha aprehensión a lo que puede venir en el futuro. El pánico es un tipo de ansiedad, pero de tipo paroxístico e intenso, en forma de salvas. Así que puede estar tranquilo aparentemente y súbitamente presenta palpitación, un bolo en la garganta, sensación de falta de aire, ¿no? Como dije, quiere salir corriendo, siente que se muere, que dura más o menos entre 15 a 20 minutos, luego del cual el paciente está tranquilo, ¿no? Ese es el problema de pánico. Entonces, como decía yo minutos atrás, los ataques de migraña frecuentemente se acompañan de problemas afectivos. ¿Por qué recalco esto? Porque como dije yo, las migrañas generalmente no vienen solas. Y es más, cuando el paciente, repito, cuando viene con ataque de migraña, no va a mejorar si solamente das o propranolol o das anticonvulsivos o antidepresivos. No mejora. Está demostrado en las observaciones clínicas. Entonces, a la migraña hay que tomarlo como un conjunto de otras entidades. Solamente que la migraña es la punta de lanza de la molestia del paciente. En la punta del iceberg, por así decirlo, ¿no? No, es lo que más preocupa al paciente, pero el paciente no da mucho interés a sus problemas de ansiedad, depresión y pánico. Precisamente por eso que cuando no se da importancia, muchos dolores de cabeza no mejoran, fracasan. Mucho tratamiento para la migraña, solo para la migraña, es por eso que el paciente no mejora y es por eso que el paciente frecuentemente cambia de médicos o busca otras alternativas. La psicoterapia, los masajes por quiropraxia, poco o nada mejoran al dolor de cabeza por jaqueca o migraña. También, si el paciente tiene pánico o ansiedad, la psicoterapia poco ayuda, ¿no? Más es contundente el tratamiento con
medicación. Bueno, entonces cuando el paciente tiene dolor de cabeza por migraña y ya se trató en la emergencia con metoclopramida y se programa y se receta para su medicación para su casa con los ya conocidos beta bloqueadores, que son de amplia aceptación y ya está demostrado que para profilaxis el propranolol, que es un beta bloqueador inespecífico, va muy bien, se controla muy bien los ataques. ¿Sí? Otras alternativas al propranolol, tenemos el atenolol, el timolol y el metoprolol. Son fármacos alternativos muy buenos, pero el propranolol es más barato y el mejor manejo. Tengo que hacer una salvedad. Si el migrañoso tiene bradicardia, o es asmático, o tiene obstrucciones crónicas bronquiales, ¿no? O tiene arritmias severas, o como digo, bradicardia severa, o tendencia a la hipotensión, los beta bloqueadores van a quedar relegados o van a tenerse cambiados. ¿Por qué? Porque el propranolol produce hipotensión, más bradicardia, más asma, ¿sí? Entonces, evaluando al paciente si no tiene estas condiciones, ¿no? Ya descritas, entonces el propranolol o los beta bloqueadores son los profilácticos de primera línea. Luego, si el paciente, como le digo, tiene problemas, entonces, como decía, de corazón o problemas obstructivos bronquiales, o no hacen efecto de repente, entonces puede dar mano a la segunda línea de profilácticos. Tenemos los anticonvulsivos. El mejor anticonvulsivo para profilaxis y prevención de migraña tenemos al valproato sódico, a baja dosis, ¿no? No como dosis para epilepsia, sino como baja dosis, ¿no? Cuando no haga efecto los beta bloqueadores o estén contraindicados. También tenemos, aparte del valproato, carbamazepina. Si no, la carbamazepina tiene un efecto adverso que puede exacerbar más los dolores de cabeza porque retiene el líquido, y al retener líquido puede aumentar más líquido en el espacio subaracnoideo, y aumentar líquido en el espacio subaracnoideo puede producir más cefalea, entonces puede producir efectos paradójicos. ¿No? Cosa que el valproato no lo produce. El valproato es un buen antimigrañoso profiláctico. También se menciona que el topiramato y el levetiracetam en las últimas aplicaciones dan buenos resultados. El problema es que el topiramato y el levetiracetam no son fáciles de hallar. Son fármacos un poquito caritos y a veces no están disponibles en el mercado. ¿Sí? Pues son alternativas siempre y cuando, pues, por ejemplo, el valproato, el paciente tiene mucha gastritis o hepatopatía, no se debe dar valproato porque produce más gastritis, más hepatitis. Ya, entonces se te puede tomar el topiramato o el levetiracetam. Carbamazepina, si es alérgico a la carbamazepina, si es alérgico se puede tomar mano de topiramato. Bueno, otras alternativas muy buenas para la migraña tenemos a los antidepresivos. Tenemos en la cabeza los antidepresivos tricíclicos. La mitriptilina, eso es un fármaco muy usado principalmente por quien habla, ¿ya? Se debe dar, es un fármaco antidepresivo que tiene muchos mecanismos de acción. Es un anticolinérgico, ya es un fármaco antianorexígeno, o sea, da más apetito, ya produce estreñimiento y produce retención urinaria porque, como es anticolinérgico, puede producir problemas en pacientes prostáticos. Por eso en pacientes ancianos hay que darlo con mucho cuidado, porque como es anticolinérgico, produce prostatismo y también puede producir problemas de cognición tipo confusión. Como digo, como es anticolinérgico, tenemos confusión y desencadenar episodios de demencia. Entonces, los antidepresivos en ancianos, darlo con cuidado. Pero si en los jóvenes, la amitriptilina es muy buena, excelente. Quienes habla,
lo ha utilizado de forma satisfactoria, ¿no? Y más aún, como le repetía, si se asocia a problemas migrañosos con depresión, depresivos que no duermen bien, que no comen bien, depresivos que están flacos y no tienen apetito, la amitriptilina es excelente. ¿Por qué? Porque produce mejor apetito, mejor sueño. Solamente que la amitriptilina tiene un efecto no grave, sino que tiene un sabor amargo porque seca la boca. Al secar la boca el paciente dice, doctor, me ha chocado el hígado. No, no creo que ha chocado el hígado, lo que pasa es que seca la boca. Como es anticolinérgico, seca las secreciones. Entonces el paciente dice que siente amargo, seca la boca. Pero no es que le ha chocado el hígado. Entonces la amitriptilina en jóvenes es muy bueno. Se debe dar a dosis mínimas, la mitad, por ejemplo, en la noche. ¿Por qué? Porque es un antidepresivo sedante. Como también hay antidepresivos estimulantes, fluoxetina, sertralina, ¿no? Paroxetina, citalopram, son antidepresivos serotoninérgicos estimulantes. Los antidepresivos tricíclicos y antidepresivos tetracíclicos tipo amitriptilina son antidepresivos sedantes, por eso se da en la noche, por eso sueño. Entonces el paciente depresivo que no duerme bien, el depresivo insomne, le da amitriptilina en la noche y calma su depresión y también mejora su migraña. También es un antimigrañoso, es ansiolítico, es antimigrañoso, ¿ya? Es antidepresivo, ¿no? Es un fármaco polifuncional, multipropósito, por así decirlo. Entonces la amitriptilina es uno de los fármacos de mayor uso, personalmente hablando. ¿Recuerda cuando le mencioné el dolor de cabeza tipo tensión, ¿no? O cefalea tensional, ya. Y el dolor de cabeza tipo tensión o tensional se trata con el fármaco de erección que es efectivamente la amitriptilina. Son dolores de cabeza urentes y frecuentemente se acompañan a la migraña, frecuentemente. Entonces, matas dos pájaros de un tiro, a la migraña y al dolor de cabeza tipo tensión con la amitriptilina. Si es joven, excelente. A veces la amitriptilina también puede producir estreñimiento. Entonces, el paciente con estreñimiento que necesita amitriptilina, se tiene que decir, oye, paciente, tiene que comer usted, señor paciente, más vegetales verdes, más líquido y camine bastante, o comida con residuos, afrecho, salvado de trigo, por ejemplo, ¿no? Y bastante caminata para evitar estreñimiento, porque la amitriptilina estreña un poco más. ¿Correcto? Ahora, si el paciente es muy anciano y tiene dolor de cabeza por migraña, dolor de cabeza por tensión, y tiene problemas de próstata, y tiene problemas cognitivos, entonces la amitriptilina un poquito hay que tener cuidado y no usarlo de primera mano, o usar la menos dosis posible. Puede ser un cuarto de tableta, pero en tal caso que ya no dé margen al uso de amitriptilina en los ancianos, se puede dar mano de la fluoxetina, sertralina o mirtazapina. Acá la mirtazapina es un buen reemplazante de la amitriptilina. Ojo, la mirtazapina hago hincapié, porque hago hincapié de los antidepresivos en uso de la migraña. Repito, la migraña se asocia generalmente a muchos trastornos afectivos, depresión, pánico, ansiedad. Entonces la mirtazapina en ancianos es bien tolerado y tiene menos efectos anticolinérgicos. Se puede dar media tableta en la noche, la mirtazapina mide 30 miligramos, mitad de tabletas en la noche, o a veces entero, dependiendo del insomnio del paciente. Y con eso mejora su depresión y también su migraña. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos los beta bloqueadores, profundaron la cabeza, alternativa el valproato, se puede sumar a la amitriptilina tranquilamente o mirtazapina, dependiendo de la edad y los efectos colaterales. Siguiendo con la profilaxis, si el paciente no mejora con el propranolol o tiene condiciones para el propranolol y el valproato, una alternativa también muy buena es el verapamilo, el nifedipino. Son fármacos usados también en cardiología, igual que el propranolol,
Nosotros los neurólogos utilizamos mucho más el propranolol más que los cardiólogos. Amén de que el propranolol apareció como un buen antihipertensivo hace muchos años y buen antitaquicárdico, pero ya cayó en desuso porque han aparecido nuevos fármacos para los cardiólogos. Entonces, dejándonos en bandeja a los neurólogos el uso de el propranolol, que utilizamos muy frecuentemente. Personalmente yo lo utilizo bastante en mi práctica hospitalaria, con buenos resultados. Bueno, una alternativa a los antagonistas son el verapamil y el nifedipino, ¿no? Siempre empezar en dosis menores. Estas son dosis ya un poquito mayores para pacientes que no responden bien al fármaco o tienen mucho peso, ¿no? La dosis de repente para americanos, ¿no? Pero para antagonista, una buena alternativa es verapamil y nifedipino. Y también nada mencioné a las migrañas perimenstruales, a pacientes mujeres que tienen mucho más dolor en el periodo perimenstrual. Se dice que la clonidina, indometacina y la ciprofloxacina van muy bien en estas migrañas perimenstruales, van muy bien. Sí, pero siempre lo ideal es empezar con los beta bloqueadores, antidepresivos, ¿no? Y agregar los ansiolíticos. Conclusión, un ejemplo clínico, ¿no? de pacientes migrañosos. Entonces, el paciente que viene con cefalea tipo migrañosa, repito, hemicraniana, pulsátil, a veces con náuseas y vómitos, ¿no? Que frecuentemente uno tiene que preguntar al paciente si tiene o no ataques de pánico. El paciente no te lo va a decir generalmente. Uno tiene que preguntar y ser un poquito inquisidor en eso, porque el paciente generalmente no le da importancia, salvo que el paciente tenga un pánico severo, lo cual lo lleva con mucha palpitación y dolor de cabeza a la emergencia. Hay que preguntarle, señor, ¿usted tiene ataque de palpitación de la nada? ¿Ataque de miedo? ¿Siente que se muere? ¿Quiere salir corriendo? Sí, doctor, sí, pero me duele mucho con la cabeza. Ya, entonces, ese episodio de pánico que el paciente no da importancia, el médico tiene que darle importancia. ¿Por qué? Porque, repito, el migrañoso no viene solo, viene siempre con su ansiedad. Entonces, tengo que dar la parte del propranolol a la migraña, un ejemplo. Se tiene que agregar al pánico. El mejor antipánico que conocemos es el clonazepam. Otro dice que es el alprazolam. El clonazepam es un buen fármaco antipánico, es de elección para las emergencias o ataques o accesos de pánico. Entonces ya tenemos, por ejemplo, un propranolol acá, un clonazepam para el pánico y propranolol para la migraña. Y también, como digo, frecuentemente se acompañan también, aparte del pánico, síntomas de depresión. ¿Sí? Entonces ya tenemos, para la depresión, tenemos un buen antidepresivo, que es la amitriptilina. Entonces, conclusión, un buen análisis en emergencia. Si el paciente viene con muchos cefaleas, le ponen metoclopramida, lento, sin diluir, y calma, y podemos ampliar un poco la análisis. Sí, doctor, sí, tengo insomnio, no tengo ganas para vivir, o para mí es indistinto la vida. Muchas chicas dicen, rompí con mi novio, se fue con mi mejor amiga, ¿no? O mi esposo se portó mal conmigo, me quiero morir, me quiero matar, dice la esposa, la novia. Y bueno, la amitriptilina es muy buena. Entonces tenemos a propranolol, clonazepam y amitriptilina. Entonces esos dos consultas en la migraña acompañada de esos síntomas asociados, pánico y depresión, van a mejorar. Ahora, si la depresión es tan intensa o el pánico es tan intenso, se puede agregar también a estos tres, propranolol, clonazepam y amitriptilina, la fluoxetina. Usted dice, doctor, pero acá hay dos antidepresivos. Uno es tricíclico y el otro es serotoninérgico. Cierto, se puede agregar y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la depresión severa que se quiere matar el paciente o el pánico severo que ya siente que se muere el paciente obliga a utilizar fluoxetina. No, y usted dice, pero ¿por qué no aumenta la amitriptilina para matar y dar menos fármacos?
Es cierto que se puede aumentar la dosis de amitriptilina, pero con el riesgo demostrado de que la amitriptilina, cuando da mucha dosis, puede producir más prostatismo, como mencioné minutos atrás, puede producir más estreñimiento, más boca seca y a veces ciertas arritmias. Entonces la amitriptilina se debe dar a dosis bajas. Es lo que muchos neurólogos hacen costumbre de eso, ¿no? Y le va bien. Y la fluoxetina refuerza a la amitriptilina y refuerza el propranolol y el clonazepam. Sí, dosis normales de 20 miligramos al día, en la noche, se ve en la noche, ¿no? Y bueno, con este esquema, ¿no? La mayoría de pacientes con migrañas asociados a otras condiciones, pánico, ansiedad y depresión, van muy bien. Bueno, yo sé que hay preguntas, no sé si tienen una pregunta vía directa o de repente por correo, lo podemos de repente absolver la pregunta, ¿no? Bueno, acá primero, en lugar de agradecer, ¿no? Es un pequeño homenaje y reconocimiento a la madre peruana, ¿no? En este caso, a la madre andina, ¿no? Estaba yo hace poco en Chinchero, Cusco, y acá hay una pequeña vasija, si se dan cuenta, de colores, como unos trenzados de colores, contaminación trenzado, que hacen las lindas y hermosas mantas, chompas, para el frío que hace en Cusco, Chinchero, donde va a ser el próximo aeropuerto internacional. Bueno, esta figura es en gratitud a todas las madres, ¿no? A todas las madres pujantes que sacan adelante a las criaturas, a los hijos, son una base fundamental del crecimiento de un país. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bien. Bien, doctor, muchísimas gracias por la exposición. Realmente excelente ponencia. Si tuviéramos alguna pregunta, quizás para ir esperando alguna pregunta. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a los chucaques? A veces que hay que jalarnos el cabello para cuando uno tiene así dolor de cabeza y entonces, ¿es recomendable? ¿Eso es no deberíamos practicarlo? ¿Cuál es su percepción en cuanto a esta actividad, diríamos que costumbre, que a veces se suele hacer? Bueno, sí, es una costumbre muy folclórica, ¿no? Muy arraigada en nuestra sociedad. Pues en la capital se hacen muchas esas maniobras. Bueno, viendo en realidad no es recomendable. ¿Por qué? Porque si uno hace tracción, jala el cuero cabelludo, puede formar un hematoma, un cépalo hematoma de cuero cabelludo, y si eso es grande, puede producir a veces infecciones o más dolor, y eso tiene que ser a veces drenado, si hay buena cantidad de cépalo hematoma, ¿no? Entonces no es recomendable. A uno dicen, sí, me mejoré, pero hay riesgos y no está demostrado que haya. Pero más bien puedes traccionar, como te digo, romper nervios, vasos, y sería a veces complicado la molestia, ¿no? Bien, tenemos una pregunta, una consulta. ¿El chocolate negro puede exacerbar la migraña, así sea pequeño como los kaises de chocolate, o sea, un black kiss que puede dar migraña, ¿no? Chocolate negro. Bueno, la Kiss, bueno, ese tipo de chocolates, bueno, es muy rico ese tipo, me refiero a chocolate. Pero el chocolate, como mencioné, es uno de los alimentos que debe ser, ya sea blanco, negro, chocolate, sería bueno retirarlo de la dieta porque tiene sustancias que producen mucho dolor de cabeza, desencadenan dolor de cabeza, ¿no? Entonces, como decía yo, evitar el chocolate, evitar los cítricos, camu camu, a la chica que le gusta bastante ceviche, evitar el ceviche, no evitar el ceviche. Que el 14 nada de ceviche. Sí, porque las migrañosas van a disculparme, pero no pueden comer su ceviche porque al día siguiente le duele más la cabeza. Es una pena, ¿no?
Tampoco los quesos. A las chicas les gusta mucha pizza, qué pena. El queso también por eso dolor de cabeza. A chicas les gusta, por ejemplo, los amados, cecina, chorizo, qué pena. Nada de chorizo para chicas ese día. ¿Por qué? Por eso dolor de cabeza. Sillao tampoco, ¿no? Porque Sillao también produce dolor de cabeza. Entonces, desencadenan. Entonces, por un tiempo, retirarlos y cuando esté ya mucho más estable, ya puede consumir más adelante, cuando esté más estable, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede incluir a la cafeína dentro de los medicamentos para cefalea y migrañas? Ya, en parte no se debe incluir la cafeína. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la cafeína es cierto que tiene cierto efecto vasoconstrictor y es estimulante. Pero ¿qué pasaría si doy cafeína a un paciente que tiene ansiedad, depresión y pánico? Un paciente con pánico que es ansioso de per se, si le doy cafeína, le provoco más ansiedad, más pánico. Y como hemos dicho, mientras más pánico haya, más ansiedad, más dolor de cabeza. Entonces, el café se puede dar en pacientes no migrañosos, así, porque estimule, trabaje mucho mejor. Pero si es migrañoso, se recomienda en la literatura no dar cafeína, ¿no? A los pacientes migrañosos, ¿para qué? Porque produce más insomnio, más pánico, más ansiedad. Así es. ¿Los antidepresivos causan sueño? Sí, definitivamente. Antes mencioné que hay dos subtipos de depresivos. Los depresivos, que son flaquitos, o sea, no duermen bien, flacos, no comen, ojerosos, como dice la canción, no comen, no duermen, no tienen apetito. Y depresivos, que son gorditos, lentos, ¿no? Que tienen mucho sueño. Pero los dos son depresivos, los dos son depresivos. Entonces, en los pacientes flaquitos, que no comen, que no duermen bien, ansiosos y depresivos, idealmente se le dará en ellos los antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos. A la cabeza, como decía yo, amitriptilina. Le va muy bien. ¿Por qué? Porque la amitriptilina es un fármaco que es un antidepresivo sedante. O sea, te hace dormir. Al paciente flaquito lo hace dormir rico. También estimula el apetito. Entonces, al flaquito lo hace engordar. El antidepresivo trimetilina es sedante, lo tranquiliza. De lo que es flaquito, nervioso, que no come, lo va a tranquilizar. Entonces, lo va a cambiar completamente el antidepresivo tricíclico a flaquito depresivo. En el otro extremo, al depresivo que es gordito, lento, come mucho, duerme mucho, se le puede dar el antidepresivo serotoninérgico. El antidepresivo serotoninérgico per se, ¿qué hace? Es un estimulante. Si es lento el gordito depresivo, lo estimula más. Si come mucho el depresivo gordito, le baja el apetito. ¿Por qué? Porque los antidepresivos serotoninérgicos son anorexígenos, se bajan el apetito, estimulan más, sí, lo ponen más activos. De lo que duerme mucho, va a estar más despierto. Ya no va a dormir mucho, va a dormir poco o lo normal. Entonces, para cada depresivo se tiene que hacer esa distinción, ¿ya? Entonces, yo, cuando un paciente viene con migraña y depresión, yo al toque lo hago distinción. Depresivo flaquito, depresivo gordito. Y de acuerdo a eso, le voy a dar su tratamiento, ¿no? Ya sea antidepresivos tricíclicos o antidepresivos serotoninérgicos. Sí. Bien, felicitaciones y saludos, doctora Albina. Ever Ortiz. Mi pregunta es, ¿qué opinión hay acerca de la utilización de opioides como el tramadol intravenoso en una crisis migrañosa en emergencia? Buena pregunta. Antes de utilizar de repente el tramadol o utilizar de repente un fármaco más potente como de repente codeína, ¿no? Endovenoso o morfina, casos extremos, siempre un paciente que tiene dolor de cabeza migrañoso, a la cabeza se tiene que dar metoclopramida, que es más sencillo usarlo, es más barato, fácil usarlo. Ahora, el tramadol se podría usar de repente tal vez como un coadyuvante o de repente segunda o tercera línea.
¿Por qué? Porque el tramadol no tiene un efecto directamente sobre, sobre las terminaciones nerviosas centrales del sistema nervioso. Puede ayudar, pero no es muy consistente su acción. ¿Ya? La metoclopramida, recalco, disculpe que lo canse con esto, pero es mucho mejor. Incluso la metoclopramida, si no calma de repente los 20 o 30 minutos de estado la primera vez, se puede repetir en 2 o 3 veces más. Si el dolor de cabeza no calma, a pesar que le das, por ejemplo, metoclopramida, no le da y le das tramadol y no mejora con ningún fármaco, no, entonces el paciente hay que reevaluarlo. No sé que tenga una lesión en el cerebro, tipo hemorragia, de repente una hemorragia cerebral por ruptura de aneurisma, entonces el paciente hay que reevaluarlo cuando no cambia el dolor de cabeza. Entonces el paciente en emergencia, con dolor de cabeza siempre hay que reevaluarlo. Y la historia, como siempre, es importante la historia, como yo dije al principio. Es importante porque la historia nos va a llevar de la mano a hacer un buen diagnóstico. Si el paciente, por ejemplo, dice, doctor, sí, yo tengo 40 años y hace un mes comienzo a tener dolor de cabeza progresivamente, me está dando la cabeza, me está aumentando dolor de cabeza. Todo pastilla, pero me calma un poco, pero tengo más de 30 años, 40 años y nunca antes he tenido dolor de cabeza, nunca, ni niño, ni joven. Este dolor de cabeza a veces me produce más náuseas y vómitos. Otra así mismo, el dolor de cabeza me late. Pero doctor, pero más me duele en las mañanas. Doctor, también últimamente estoy viendo doble. Y siento que mi cuerpo y mi mano a veces sacuden. Segunda convulsión. Esto ya no es una migraña. Si el dolor de cabeza apareció recientemente y es progresivo, náuseas y vómitos, tenemos por las mañanas, ve doble, y ha convulsionado, es un paciente que no tiene migraña, tiene tumor cerebral, a descartar tumor cerebral. Entonces, ya es otro manejo. Hay que hospitalizarlo, hacer tomografías. Las tomografías en las migrañas no es necesario. Una buena anamnesis puede ser un diagnóstico de emergencia. Si se encuentra una cosa un poquito que está fuera, que no encaja en la migraña, bueno, la emergencia se trata con dolor de cabeza, con metoclopramida, y se puede citar al rector externo para hacer seguimiento y estudios posteriores, si es que algo no encaja en la migraña, ¿no? Entonces, sería bueno, por eso la anamnesis es importante, es importante. 5 o 6 preguntas bien puntuales. Doctor, sí, siempre tengo dolor de cabeza, la mitad de la cabeza, acá o acá, pulsa, late, con náuseas y vómitos. Doctor, no soporto la bulla, no soporto la luz. A veces vomito y cuando estoy en el carro y el movimiento del carro me duele más la cabeza. Y a veces me clavaba con naproxeno, cualquier pastilla me calma, pero no me calma mucho. La luz y la bulla me molesta. Y cuando lo examino no encuentro focalidad, no encuentro signo meningio, fondo de ojo normal, es un paciente casi seguro con una migraña. Entonces, con la metoclopramida en emergencia es suficiente. Al contrario, otro paciente, como dije, ¿no?, que dolor de cabeza de reciente aparición, progresiva, que produce desmayos o convulsiones, y tiene mucho la cabeza, eso ya no es una migraña, es otra entidad clínica, ¿no? Entonces, puede mejorar así con tramadol o deshidratación de este paciente último, pero la migraña es de otra manera, ¿no? Así es. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna asociación entre la migraña y la menstruación? Creo que sí lo ha explicado, pero un poquito Sí, más. claro, por supuesto. Y hay otra pregunta ahí también. ¿Cuál es el plan de tratamiento en caso de gestantes con migraña y en lactancia? Quizás también por el pase de la leche materna, ¿no? Por supuesto. La menstruación, como mencioné minutos atrás, hay un grupo de pacientes mujeres que tienen dolor de cabeza en los días perimenstruales. Es por problema de un cierto desbalance hormonal. Se dice por falta de estradiol o estrógenos. Entonces, esa baja de estrógeno hace que la paciente tenga intenso dolor de cabeza. Entonces, la indometacina, ¿ya?, clonidina, van muy bien ahí. Pero también, si van a emergencia estos pacientes con migraña perimenstrual, la metoclopramida, yo doy fe de la metoclopramida, que es muy buena. No es necesario utilizar triptane porque es muy caro y su aplicación no es sencilla. La metoclopramida
un apoyo suficiente y para su casa en la emergencia darle su profilaxis, ¿no? Dependiendo si tiene o no aspectos depresivos o ansiosos. Sí, con eso es suficiente y nosotros nos hacen seguimiento y se puede pedir exámenes complementarios y la medicación, eso sí, la medicación es larga. No, anteriormente se decía que la migraña con 6 meses mejoraba, pero si tiene factores o patologías acompañantes, hay que darle más tiempo de tratamiento, ¿no? Hace 1 o 2 años para que se cure tanto su migraña como su depresión y pánico. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la gestante con migraña, bueno, se puede utilizar el propranolol como profilaxis y también el metoclopramida endovenoso o ese intramuscular en las gestantes. No debe haber casi problemas con la metoclopramida, es la emergencia, ¿ya? Igual, ahora sí, dependiendo del momento de la gestación, si la gestación tiene menos de 3 meses, o menos de 3 semanas, o sea, está dentro del primer trimestre, donde todos sabemos que la organogénesis, ¿no? Está formando órganos, es preferible darle menos cantidad de fármacos. Se dice teóricamente que si es una paciente que tiene migraña, está gestando, tiene menos de 3 meses, tiene pánico y ansiedad, ahí sí habría ciertas restricciones. Se tendría que solamente dar de repente un propranolol que no afecta a la gestación y ansiolíticos. Los antidepresivos, si bien es cierto, describen que no hay problemas, ¿ya? Pero en lo posible, dicen los entendidos, que tienen experiencia, no darlo, salvo que tenga una depresión severa o pánico severísimo, se podría dar. Pero lo posible, si el paciente no tiene mucha ansiedad, mucho pánico asociado, son de con propranolol, clonazepam y psicoterapia, ahí sí, entonces se puede controlar. ¿Por qué? Porque no se olviden la organogénesis, hay ciertos riesgos. Hay que dar eso en riesgo nomás, pero que haya problemas de la gestación por fármacos antidepresivos, todavía no está demostrado. En cuanto a la lactancia, y bueno, la lactancia también se parece, ¿no? En la lactancia también la leche materna puede contener concentraciones de antidepresivos y ansiolíticos que pueden caer al niño. Entonces también ahí se promueve que haya la menos cantidad de antidepresivos. Entonces se le puede dar a la mamá propranolol y clonazepam, baja dosis, evitar esas dietas que le digo de queso, chocolate, cítricos, ya, ¿no? Y un poco de psicoterapia. Ahí sí la psicoterapia puede ayudar bastante. Pero todo va a depender del momento. Ahora, si el paciente lactancia tiene más de 6 meses, se puede cortar la leche, ya no se da la leche. Y si la migraña es más intensa, entonces se corta la leche y se puede dar ya dosis normales de medicación, como si fuera una paciente no gestante. Bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No tenemos, Julio? Bien, agradecemos, doctor Albino, excelente ponencia, gracias por responder todas nuestras inquietudes. Y bueno, pues nuevamente felicitarle por la brillante exposición, muy comprensible, muy pedagógico, muy académico en todo esto. Y también recordarles a ustedes que después de la ponencia, ustedes lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de nuestro hospital, toda la grabación. Y también pueden dejar algunas preguntas de repente, posteriormente se puedan responder a través de la oficina de telemedicina. Bien, agradecimiento total, doctor, nuevamente. Quizás un último mensaje, doctor, bueno, en este fin de semana donde que vamos a comer chocolate, creo yo, ¿no? Y qué hay que hacer, ya sabemos que tenemos que no comer los chocolates, las personas que tengan este tipo de problema migrañoso, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones finales? Bueno, como saben, primero debemos agradecer su confianza en mi persona y espero yo haber dado un granito de arena en esta ponencia. Bueno, sí, evitarlo. Lo que siempre comenté, ¿no? A los pacientes de control externo, los chocolates cítricos, se ve que ahora el día de los enamorados, la chica no va a recibir su chocolate, es una pena. ¿Ya? Entonces,
Ya recibirán otro tipo de dietas, libre de Libre de cosas que chocolate. nos hagan daño. Así es, hay cosas que podemos hacerlas más felices, más tranquilas. Bueno, agradecer una vez más por su confianza y bueno, Gracias. mi teléfono es el 942-409738 y para servirlos, un humilde servidor para cualquier cosita que en neurología, lo que ustedes de repente puedan preguntarme, ¿no? Y gracias, y Dios lo bendiga y gracias. Gracias, doctor. También un agradecimiento total al equipo de informática y comunicación de nuestro hospital, que realmente hace posible de que esto se pueda compartir a nivel nacional, regional, internacional, todos estos tipos de conocimientos. Y bien, sabemos que tenemos a nuestro médico acá, así que ustedes pueden hacer las consultas en cualquier momento, ya sea por telemedicina o atención presencial que también atendemos. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les esperamos la próxima semana con un nuevo tema y que pasen un bonito fin de semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes.